Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer lugar Donka Atanasova, que es concejala de Bogotá. Bienvenida como siempre a este programa. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan y a este equipo de RCN y a mis colegas de panel de la noche de hoy. Rodrigo Pombo Cajiao, abogado, columnista y analista, bienvenido a esta mesa. Pues muchísimas gracias por la invitación. Como siempre que aparezco por estos micrófonos me pongo contento, me pongo alegre. Mil y mil gracias a usted y a la audiencia que nos oye en este momento. Muchas gracias. José Daniel López, politólogo, analista político, excongresista, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para Alejandro, para la mesa de trabajo que hoy nos acompaña y a todos los oyentes de RCN Radio. Y Camilo Granada, consultor y analista político, bienvenido a este programa. Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Saludos a los colegas del panel y a la audiencia de RCN esta noche. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Bueno, el primer asunto tiene que ver con un fallo que se produjo ayer, una decisión que se produjo ayer por parte de un jurado en West Palm Beach, en la Florida, un proceso en el cual los familiares de varios colombianos que murieron a manos de los paramilitares demandaron a la multinacional Chiquita Brands, una multinacional de las frutas, especialmente del banano. El origen de esa compañía era la United Fruit Company, que estuvo aquí en Colombia a principios del siglo XX, que fue acusada, entre otras cosas, de la famosa masacre de las bananeras. Lo cierto del caso es que este jurado condenó a Chiquita Brands, jurado estadounidense naturalmente, a pagar $38.300.000 a los familiares de 8 personas que murieron a manos de los paramilitares. ¿Y por qué condenaron a la compañía? Porque la compañía ha sido encontrada culpable de haber financiado a grupos paramilitares en Colombia, a las Autodefensas Unidas de Colombia. En el año 2007, si mal no recuerdo, Chiquita Brands reconoció que entre 1997 y 2004 financió a esos grupos. Hay un detalle que me llama la atención, porque en Colombia creo que casi nadie se dio cuenta. Yo era corresponsal en Washington, pero fíjense ustedes que el abogado, atención, de Chiquita Brands, en aquella época era nada menos, en el año 2007, era nada menos que, y en el 2008, nada menos que Eric Holder, que a partir de enero del año 2009 fue nada menos que el ministro de Justicia de Estados Unidos, el Attorney General, que se llama ya, el fiscal general de los Estados Unidos, mano derecha de Obama y un hombre muy admirado. Ese señor era el que defendía a Chiquita en este caso. Muy bien, es un detalle menor porque yo nunca vi que ningún gobierno colombiano protestara por semejante cuestión tan singular. Pero yo quería preguntarles qué significado le encuentran ustedes a este fallo, con qué ojos ven esta decisión de este jurado en la Florida. Donka Atanasova. Bueno, pues yo creo que este es un fallo muy importante para la historia del país, en primer lugar. Creo que el hecho de que se reconozca de manera plena y en una corte pues internacional, digamos, fuera de Colombia, la responsabilidad de las empresas en cuanto a su participación en el conflicto armado en general y una participación que en este caso pues financió la actividad paramilitar que fue ligada a la muerte y a la desaparición de tantas personas, de tantos líderes, de tantos procesos organizativos en el Magdalena y en Urabá, es muy importante. Creo que esto abre una senda, ¿cierto?, en la cual es posible que otros privados y otros actores que estuvieron involucrados en la financiación y en el apoyo a actividades de este tipo durante el conflicto armado puedan también ser reconocidas esas actividades, y también es algo que creo que le trae a las víctimas una voz y un mensaje también de apoyo, ¿no? Porque parte de lo que siempre las víctimas del conflicto armado en nuestro país y tantas organizaciones y tantas vidas políticas también y sociales que fueron cercenadas en medio de eso, pues parte de la sensación que ha habido es un poco la desesperanza de que es muy difícil que actores distintos a los que directamente estaban involucrados en el accionar militar específico fueran reconocidos como responsables de la situación del conflicto. Y creo que eso es un mensaje muy importante para la gente, ¿no? Porque es como decir,
bueno, finalmente vale la pena denunciar, vale la pena insistir, vale la pena decir la verdad, vale la pena buscar la verdad y siento que es un aliento muy importante para las víctimas. También creo que es clave esto en términos de las implicaciones para las empresas, ¿no? Y más para las empresas internacionales, que muchas veces, así como las víctimas sienten una desesperanza eterna de que nada va a pasar y que ellas, poco como diría uno coloquialmente, van a llevar del bulto, yo creo que pasa también con muchos actores y muy frecuentemente seguramente con empresas que sienten que en cambio la justicia no fue hecha para ellas, ¿no? Y que no hay nada de qué preocuparse si uno metió la pata un poquito, si uno incidió un poquito, si uno financió un poquito, pero eso no pasa nada porque finalmente pues hace parte, ¿no? Como lo hemos visto en los argumentos de Chiquita, ¿cierto? Y es que eso no, estábamos protegiendo nuestra producción, estábamos protegiendo a nuestros trabajadores, pues no sé en qué momento invertir 1.7 millones de dólares se convierte en proteger a los trabajadores en 2 departamentos de Colombia en medio de una guerra irregular tan fuerte como la que hemos tenido aquí, la que tuvimos en esas décadas. Entonces yo creo que es un mensaje muy positivo. Ahora pone también, siento yo, en aprietos a la JEP un poco, ¿no? Como en decirle, bueno, aquí ya hay tribunales fuera del país que están reconociendo esta labor, qué está pasando con la discusión de los terceros involucrados en la JEP, y eso creo que también es algo que en el país abre una discusión y seguramente una tensión, pero creo que es algo necesario, ¿no? Apretar un poco más la investigación y la construcción de verdad y de esa manera también de justicia y de reparación de las víctimas, que es lo otro muy importante, que es que las víctimas son reparadas en este fallo, ¿cierto? No solo es un reconocimiento a la responsabilidad, sino que esta responsabilidad conlleva a reparar a las víctimas y esto seguramente hará que más víctimas después de esto puedan acceder a la misma justicia. Rodrigo Pombo, ¿cuál es su opinión? En lo personal estoy enormemente feliz y estoy feliz porque, como dijo Donca, pues en resumen, pues la justicia tarda pero llega, y resalto 2 cosas. No importa el lugar de donde se produzca el fallo. Es decir, cada vez coge más fuerza la idea de la justicia transnacional, porque en un mundo cada vez más globalizado, pequeño, interconectado, se hace más común el hecho de que lo malo está mal en cualquier parte del planeta y está mal financiar actos y actividades terroristas, provengan de las FARC o de las antiguas FARC, del M-19, provengan de donde provengan, o de los, perdóneme usted la palabra, pero lo digo con el corazón lleno, de los asquerosos paramilitares. Entonces a mí me parece que el primer hecho que hay que resaltar es ese: justicia transnacional funciona, y funciona mandando mensajes significativos. 38 millones de dólares, usted invierte 1.7 millones de dólares y lo sanciono con 38 millones de dólares. 20 años después, 18 años después, no importa, es significativo. Segundo, me parece muy importante el mensaje de fondo, lo que motivó la decisión, y es que evidentemente esta empresa no logró desvirtuar que se hubiese actuado bajo presión, porque si se hubiese actuado bajo presión, inmediatamente se hubiera activado el evento eximente de responsabilidad nacional e internacional. Pero aquí no se demostró eso, y no vale entonces el hecho de decir: yo sabía que eran unos criminales terribles, pavorosos, pero no obstante lo cual actué porque me presionaron. No, hay que demostrar en cada caso particular que en efecto y ciertamente fueron sujetos de una extorsión insoslayable, inesquivable, y aquí lo que se demostró fue precisamente que ellos actuaron casi que por querer, antes que por una necesidad inesquivable, insoslayable. Y eso es lo más relevante, porque ese es el verdadero antecedente filosófico, o perdóneme usted la expresión, ius filosófico, detrás de este tipo de decisiones. Si a mí me demuestran como ciudadano que actué bajo presión, estoy exonerado de toda responsabilidad patrimonial, penal, disciplinaria, fiscal. Pero si a mí pero si por el contrario yo o cualquiera otro no puede romper ese nexo de causalidad, no puede
advertir probatoriamente que se actuó bajo extorsión decisiva, pues evidentemente estoy llamado a ser condenado. Entonces, por esas dos razones y otras tantas, pues resalto esas dos de tipo muy jurídico, pero me corresponde quizás en la noche de hoy hablar desde la perspectiva jurídica de la importancia del fallo, que me lleva a mí como como ciudadano del mundo a llenarme de satisfacción frente a este tipo de decisiones, y que sepan todos estos criminales, paramilitares, autodefensas, guerrilleros, lo que sea, que la justicia llega contundentemente desde el lugar del mundo que ustedes menos se imaginen, y eso nos lleva a los ciudadanos de a pie de enorme satisfacción y como un halo de tranquilidad. José Daniel López, ¿coincide con Rodrigo Pombo? Sí, Juan Carlos, coincido con Rodrigo y también con Donca en el sentido que estos episodios de cierre, de esos momentos tan álgidos de violencia armada que ha vivido el país, pues siempre dejan ese buen sabor de boca de sentir que acá no solamente está la frustración y el dolor colectivo porque unas violencias suceden a otras y reeditan a otras, como con tanta fuerza lo venimos viviendo casi que un par de años después de la firma del acuerdo de paz en La Habana, que llegaron nuevas violencias a reemplazar a las FARC, entre otras por falta de implementación del acuerdo, pero que a pesar de todo eso y a pesar de esa especie de maldición estructural que tenemos los colombianos, estos episodios empiezan a tener un cierre judicial, y si es en lo internacional, bienvenido. Además creo que tiene cierto sentido de justicia poética que sea una sanción contra una empresa que termina siendo el resultado de una fusión que ocurre en 1970 entre la United Fruit Company, compañía, digamos, tristemente célebre en el país por su coincidencia, al menos en época y lugar, con la famosa masacre de las bananeras de finales de los años 20 del siglo XX. Pero ahora esto sí va dejando... No, de principios del siglo 1928. Sí, perdón, de 1920, sí. De 1900, sí, bueno, no importa, pero sí. De la década del 20 del siglo pasado. Pero sí termina de alguna manera dejando unas preguntas, y es justamente en el tema de la JEP, que si hay una expectativa de resultados grandes. Yo en mi paso por el Congreso fui un fiel defensor de la Jurisdicción Especial para la Paz. En su momento recuerdo que el presidente Iván Duque quería reformarla a través de unas objeciones y derrotamos al gobierno en ese esfuerzo. Pero también de alguna manera con esa misma tranquilidad yo sí tengo que preguntar dónde están los resultados de la JEP, y dónde están los resultados de la JEP no solamente hacia la fuerza pública, que parece ser cada vez más protagónica ya, sino hacia los altos mandos de las FARC o hacia los terceros que participaron en el conflicto, que entre otras son empresarios, no por supuesto la regla de los empresarios ni tampoco la regla de las empresas multinacionales presentes en el país, que en medio de unas dificultades enormes de entorno de contexto han insistido por invertir en Colombia en el marco del cumplimiento de la ley colombiana, pero sí de algunas que se salieron de las normas y de manera sistemática y con un profundo sentido estratégico decidieron financiar unos grupos armados ilegales, las Autodefensas Unidas de Colombia, a sabiendas de cuál era la utilización por medio de la violencia que le daban a esos recursos. Así que esto, en eso coincido con Donca en particular, eso sí deja unas preguntas sobre dónde están los resultados de la JEP, y ojalá lleguen pronto y de manera contundente en esos otros frentes, sin desconocer que todo, digamos, no todo ahí son saldos pendientes, también ha habido unos avances importantes, y también esto es una lección para el sector privado que hace presencia aún hoy en zonas donde abunda la violencia, para entender que, como decía Rodrigo, al final la justicia tarda, pero termina llegando por cualquier vía. Camilo Granada, ¿qué piensa de este asunto? No, pues no voy a hacer diferencias respecto a lo que han dicho los colegas, pero quiero retomar tres temas muy rápidamente, Juan Carlos. El primero, creo que esto demuestra el horror de lo que ha vivido Colombia, y en particular en esos años nefastos entre el 97 y el 2002, que fueron los años del apogeo del paramilitarismo en Urabá. Fueron los años de la gran toma por parte de los paramilitares en una zona que ya era de por sí muy convulsa. Las primeras andanzas de los Castaño en la zona de Urabá datan de 1994. Y ya en el 97 la guerra abierta entre las ACCU, después AUC, o sea los paramilitares, las FARC,
el exterminio de los esperanzados del movimiento de Esperanza, Paz y Libertad, que se habían desmovilizado en el gobierno del presidente Gaviria, el asesinato de sindicalistas, el asesinato de administradores, había hecho de esa región un horror indescriptible. Y es en ese contexto que efectivamente se dan estos hechos. Lo otro segundo que quiero resaltar es efectivamente el papel de correa de transmisión que pudieron jugar esas famosas convivir que de tan triste memoria, en el caso particular del caso que nos ocupa de Chiquita, la convivir Papagayo, que es la que se vincula más directamente como la que recibía los recursos oficialmente a través del mecanismo de financiación de las convivir y que terminaban en recursos para los paramilitares. Y ese es un saldo pendiente también, no solamente de justicia legal, de la justicia penal, sino también de justicia política en términos de responsabilidades respecto de quienes promovieron ese tipo de organizaciones en esa época. Y un tercer elemento sobre la justicia que ya han señalado anteriormente. Sí, yo creo que es cierto que es importante que la JEP avance en los resultados. Estamos esperando que empiecen a dar los resultados, en particular efectivamente frente al principal grupo que es objeto de su jurisdicción, que son los altos dirigentes de las FARC, como también las fuerzas militares y efectivamente terceros no combatientes. Pero la pregunta que debe hacerse uno y debería estremecernos no es qué ha hecho la JEP en 6 años que lleva constituida, sino que no hizo la justicia penal colombiana desde el año 97 y 2000, o sea, hace 24 años en que se cometieron todas estas masacres y no ha habido una sola investigación, ni una sola condena de la justicia penal colombiana sobre ese tema. Entonces, uno también tiene que poner en perspectiva estas cosas y esto lo que resalta finalmente es el horror que vivió Colombia o que ha venido viviendo Colombia durante tantos años y la necesidad efectivamente de, ojalá a través de la JEP, poner un punto de cierre a un drama de injusticia y de impunidad que la justicia ordinaria no ha sido capaz de resolver. Y pasó lo mismo con el paramilitarismo, pasó lo mismo con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la reflexión profunda que nos trae la conclusión que a mí me trae esta condena es: ¿y nuestro aparato de justicia dónde está? No tanto la JEP. Valga el palazo a la JEP, de acuerdo, listo, pongámoselo. Pero ¿y la justicia penal ordinaria colombiana dónde está? Ellos llevan 25 años sin haber resuelto un solo homicidio de estos. Y esa es la tarea pendiente, creo yo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, óiganme, cambio de asunto. El diario El País tiene un artículo en las últimas horas titulado "Una semana clave para las reformas de Petro en el Congreso en medio de la crispación por la Constituyente". Está firmado por Juan Diego Quesada, corresponsal de ese periódico español, y que escribe muchísimo sobre Colombia, permanentemente sobre Colombia. Y dice el artículo lo siguiente en uno de los párrafos: el 20 de junio, es decir, dentro de 8 días, 9 días, se acaban las sesiones del Congreso y termina esta legislatura. La siguiente comenzará un mes después. En poco más de una semana el gobierno puede aprobar 2 reformas, la pensional y la educativa, y salvar una tercera, la laboral. Aquí el artículo se refiere en más detalle a todo este proceso. ¿Ustedes creen que las reformas, cuando falta tan poco tiempo como señala este texto del diario El País, van a salir adelante, o les parece que eso en el Congreso se va a empantanar? José Daniel López, que conoce allá el Capitolio, ¿cómo funciona? Juan Carlos, vea, lo primero es acordarse que una semana de la recta final del Congreso, en esa semana se avanza muchas veces lo que el Congreso no avanza en 3 o en 4 meses. Aquí van a sesionar mañana, probablemente el jueves. En caso de necesidad, cuando los presidentes de comisiones o plenarias sean afines al gobierno, convocarán de ser necesario en el fin de semana. Entonces, si usted se pone a mirar el proceso de cada proyecto de ley, ahí hay tiempo para todo. ¿Qué reformas están en juego? Ya no está la reforma a la salud, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado. Vendrá una nueva que debe venir
Vendría el 20 de julio, que ese es otro año legislativo. Los años legislativos hay que explicárselo a los oyentes, van del 20 de julio al 20 de junio, o sea que el Congreso es como una especie de colegio calendario B, y estamos en el cierre de ese año de calendario B, que es el 20 de, que termina el 20 de junio, o sea del jueves en 8 días, lo que los deja con más o menos 12 días efectivos de trabajo, que suelen usar, Alejandro, parejito. Esa es la tradición del Congreso. Lo normal es que ahora sí haya muchas sesiones, muchos días, porque entra el afán. Entonces usted tiene la reforma o la ley estatutaria de educación, que solo le falta a la plenaria del Senado. Y es lo único importante que le falta a la plenaria del Senado. Lo único, digamos, que tiene impulso de gobierno. Y en esa ley estatutaria de educación pasó algo que uno poco ve en este país y que ojalá pasara más. Y es que la oposición y el gobierno se pusieron de acuerdo en un texto. Que eso es, entre otras, Rodrigo, lo que causa ahora el paro de FECODE. ¿Cuántas veces había pasado en estos 2 años de gobierno que oposición y gobierno llegaran a consenso sobre reformas? Eso no había pasado. Entonces ahí solo necesitan seguramente 2 días de plenaria, de 12 que tienen disponibles, para votar la ley estatutaria de educación. Viene la reforma pensional, que también solo le falta la plenaria, pero la de la Cámara, no la del Senado. O sea que tiene el carril despejado para la plenaria de la Cámara, y ya sabemos que en la Cámara el gobierno es más fuerte en números que en el Senado, entonces seguramente eso se va a demorar. La oposición creo que pidió 2 plenarias en el desarrollo del estatuto de la oposición, pero pareciera tener tiempo suficiente. Y queda la tercera, que es la reforma laboral, que todo lo que tiene que lograr, no para terminar su trámite a diferencia de las otras 2, sino para no hundirse, es completar su primer debate. Le faltan como 60 artículos de aquí al 20 de junio en otro espacio que no es la plenaria del Senado ni la Cámara, sino en la Comisión Séptima de la Cámara. Y a juzgar por las votaciones de hoy tiene un margen apretado, pero pareciera que va a salir adelante. Entonces, sabiendo que en política todo es impredecible, yo tendería a creer que el gobierno va a cerrar la legislatura con reforma pensional aprobada por el Congreso, con ley estatutaria de la educación aprobada por el Congreso, ojalá manteniendo ese acuerdo con la oposición, y con la reforma laboral viva para completar los debates que le restan en el próximo año legislativo. Rodrigo Pombo, ¿qué piensa de esto? No, pues habló el profesor, ¿qué quiere que diga? No, mentiras. Yo diría, digamos, 2 mensajes de fondo, sumándome a todo el diagnóstico procesal legislativo que acabó de explicarle el representante José Daniel López. Lo primero, este es un momento particularmente crítico y descriptivo. Crítico por la suerte de importantísimos proyectos, ya no digo para el país, sino de la propia agenda de gobierno, y descriptivo porque demuestra con hechos que si real y verdadera y genuinamente se intentan consensos, se pueden llegar a consensos entre cosmogonías y cosmovisiones ideológicas muy aparentemente disímiles o muy ciertamente disímiles. Eso es importante decirlo hoy más que nunca, como quiera que es una prueba histórica que desmonta el hecho o la tesis o la hipótesis de que la obstrucción del establecimiento ha llegado a un punto tan absurdo, tan inconcebible, que no queda otro remedio que romper el juego, que tirar el juego llamado Estado Social y Democrático de Derecho, convocar a un proceso constituyente y volver a barajar las cartas de la democracia. Esa tesis, que repito, me parece es extraordinariamente riesgosa, ha tenido como sustento principalísimo el hecho de que existe un enemigo interno, léase un Estado de Derecho, que en donde se caracteriza por, entre otras cosas, la atribución de poderes, los pesos y contrapesos, y el legislativo no le marcha a la velocidad y a todas y cada una de las propuestas del Ejecutivo. Entonces me parece maravilloso el hecho de que también se demuestra que estamos en un país civilizado o relativamente civilizado, o que pretende ser civilizado, y que dice podemos llegar a ciertos consensos, como por ejemplo la reforma a la educación. Segundo, hay un mensaje también de fondo, y es que incluso en el marco de este gobierno, que yo no dudo en calificar con tintes autocráticos, fanáticos, demoledoramente radicales, etcétera, etcétera y etcétera, hay
lugares en donde uno podría llegar a acuerdos porque la técnica, a pesar de sus memoles y su carpintería, puede demostrar que es permitido llegar a acuerdos en el Congreso. La reforma pensional. Entonces, es necesaria, si este es el mejor camino, quizás no lo sea, pero no obstante lo cual, pareciera ser no solo necesaria, sino un buen camino, por lo menos una alternativa que el país quiere adentrarse en ella y mirar a ver qué pasa. Bueno, eso de nuevo demuestra que la institucionalidad funciona, que hay que cuidarla, conservarla, consentirla, cortejarla, y que evidentemente eso nos lleva a buenos resultados. Entonces más allá de si pasan o no, yo tengo la impresión de que no se empantanan, según su pregunta, le respondo directamente, no se empantanan las principales reformas legislativas y demuestra el Congreso una vez más que sí se puede llegar a acuerdos y que no existe ese enemigo interno llamado Estado de Derecho que lleve pues necesariamente a convocar a una constituyente. Camilo Granada, ¿sacará adelante el Congreso los proyectos de reforma que están ahí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, esto tiene el buen sentido que señalaba el doctor Pombo, de la búsqueda de acuerdos, también demuestra la resiliencia y si hacíamos una crítica de la justicia, pues también podríamos hablar de la crítica del sistema parlamentario o de la rama legislativa de Colombia, ¿no? Porque en un país donde el presidente del Senado y el presidente de la Cámara están acusados de haber recibido miles de millones de pesos para favorecer los proyectos del gobierno y eso no tiene ningún impacto sobre la agenda legislativa, pues es, por decirlo menos, un poquito sorprendente. Sin embargo, obviamente yo, por el lado positivo, me alegro de que el gobierno pueda avanzar en unas reformas que son efectivamente necesarias, así no sean las mejores, pero pues como dicen, lo mejor es enemigo de lo bueno, entonces hay que aceptarlas como tales. Sin embargo, y yo lo último que quiero decir respecto de esto es efectivamente que la teoría del golpe blando, como lo señalaba el doctor Pombo, pues queda bastante desacreditada y han sido múltiples las voces que desde el Congreso y analistas han hecho el listado extenso de reformas fundamentales o que han sido apadrinadas con vehemencia por el gobierno, que han sido aprobadas, incluyendo el Estatuto Constitucional del Campesino, la reforma a la justicia rural, etcétera, etcétera, y de las cuales, digamos, la única que se ha hundido era el adefesio más grande, que era el de la reforma a la salud, pero de resto de las demás la mayor parte de las reformas que ha presentado el gobierno han sido adelantadas con éxito, y las que no lo han sido con éxito a 2 años del gobierno es porque el gobierno mismo se ha demorado o ha sido poco eficiente en su articulación y en la búsqueda de consensos previos al debate parlamentario. Entonces, pues yo creo que el gobierno puede darse por satisfecho y ojalá efectivamente el presidente deje de seguir invocando, como lo oía hace unos minutos en Voces de RCN, la nueva constituyente y la oligarquía que no quiere pasar las reformas para invocar el poder constituyente y dedicarse a trabajar en las reformas que puede pasar por el bienestar y el mejor estar de todos los colombianos. Don Catanazova, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues yo creo que así como han venido planteándolo, las reformas sociales y los cambios que este país necesita, digamos que hacen parte de la principal razón de por qué este gobierno fue elegido. Y eso creo que es algo que siempre hay que tener muy en cuenta. Pero también hacen parte de la razón con la cual este gobierno no solo fue elegido por la ciudadanía, sino que fue capaz de generar una serie de consensos políticos, ¿cierto? Que es lo que nosotros en términos de categoría hemos llamado el pacto histórico, que ahora es el nombre de un proceso político, pero fue en realidad inicialmente la manera de nominar un método político, que fue hacer
acuerdos sobre lo fundamental, sobre los cambios fundamentales que este país necesita. En ese sentido siempre es importante recordar que las reformas que se han tramitado, y como aquí lo decían ahora con mucho éxito la mayoría de ellas en el Congreso, son fruto de ese consenso también de país entre distintos sectores políticos y sociales, no solamente, digamos, en la izquierda, que es, digamos, el hecho de que el presidente Petro, quien conduce ese pacto histórico, ese acuerdo que se hizo sobre los cambios fundamentales, sino también de los demás sectores que en su momento estuvieron de acuerdo con que esos cambios son claves para el país, y son cambios que tarde o temprano tendrán que hacerse. Parte de lo que nosotros hemos dicho es, tienen que hacerse escuchando la voz de la gente, recogiendo el sentido profundo de la movilización social, justamente ese sentido constituyente que cuando se convoca no se refiere a una asamblea constituyente, sino a un poder constituyente que está allí expresándose de diversas maneras, y se recoge esa voz. Por eso yo digo, tarde o temprano estos cambios se van a hacer, van a ocurrir, porque es el país colombiano el que está cambiando, es la gente colombiana. Lo que nosotros hemos hecho como sectores políticos es un poco pararle bolas, como uno diría coloquialmente, a ese llamado de la gente, ese cambio profundo que desde la raíz de este país se viene dando, y decir, tramitémoslo políticamente. Por eso yo también creo que avanzarán estas reformas, que así como avanzó, a mí me parecía mucho más difícil que avanzara la jurisdicción agraria, que la ley de educación o la reforma pensional, que era más difícil en términos de entender el sentido profundo de los cambios que están allí, pero ahí vamos, insisto, esto corresponde también a una situación de país y un deseo a un deseo de la gente. Entonces yo creo que estas reformas van a pasar, y hay que entenderlas también. Por ejemplo, la movilización de FECO hay que entenderla en medio también de esa expresión de lo constituyente, porque es decir, bueno, hay distintas voces que tienen distintas ideas sobre qué significa reglamentar la educación como derecho fundamental en este país, y pues yo estoy segura que el Congreso tendrá que escuchar también esas diversas voces antes de culminar el ciclo de esta reforma, por ejemplo, en específico en el Senado, y así lo han hecho ya algunos de los senadores del pacto histórico, que han recogido en sus proposiciones, como el senador Benavides, pues las mismas propuestas de FECODE. Entonces creo que ahí vamos y vamos bien. Ese es el camino que había que recorrer en Colombia para que pudiéramos iniciar los cambios. Bueno, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 7 minutos. Continuamos. En Voces RCN. 8 de la noche, 11 minutos. Seguimos en Voces RCN con Donka Atanasova, Rodrigo Pombo, José Daniel López y Camilo Granada. Y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y es que, dirían en el argot militar, a las 0 horas del día de mañana comienza un paro de FECODE, un paro de maestros, del magisterio, todo esto por la ley estatutaria de la educación. Logró aprobarse, y en el Senado particularmente se alcanzaron los consensos con diferentes bancadas, como la de Cambio Radical con David Luna, en el Centro Democrático con Paloma Valencia, y se incorporaron entre otros aspectos la participación también en el sistema educativo del sector privado, que de alguna manera, con la ley como venía aprobada en la Cámara de Representantes, le quitaba espacio a los privados en esa figura mixta de educación. Se garantiza, eso sí, que seguirá siendo un derecho a la educación fundamental, pero se incluye un capítulo que incomoda mucho a los profesores, y es nuevamente la famosa evaluación a los docentes para de esa manera determinar el escalafón y también las condiciones laborales de cada uno de ellos. Ahora entonces el magisterio, que ha sido fundamental en el apoyo no solamente con la elección del presidente Gustavo Petro, sino durante su administración, ha dicho que irá a un paro indefinido hasta tanto el gobierno no retire esos acuerdos que ha alcanzado con esas bancadas. ¿Le parece, doctora Donka Atanasova, correcto las razones que esgrime FECODE para esta protesta? ¿O usted cree que deberían continuar adelante en el Congreso de la República y sacarlo con los consensos que se alcanzaron y que fueron avalados por Aurora Vergara, la ministra de Educación? Bueno, lo primero que hay que decir es que en el Congreso todavía falta trecho, ¿no? Todavía hay varias instancias que debe pasar la enmienda que se realizó y sobre la que se acordó, y pues todavía estamos apenas llegando a la plenaria. Los ponentes estarán elaborando sus ponencias, entonces también es clave, digamos, que ese momento de aquí al 17 se pueda surtir y escuchar a las voces de la ciudadanía. Ahora, yo digo, aquí
la voz de FECODE no es cualquier voz, ¿cierto? O sea, yo creo que FECODE es un proceso, no solamente una organización gremial, sino es un baluarte de la movilización en este país, es un baluarte de las expresiones gremiales y de la educación. En los peores momentos, digamos, cuando la educación ha estado amenazada de múltiples maneras, FECODE ha estado allí para pararse duro, como uno lo podría decir, y garantizar que la educación siga siendo una posibilidad para muchos colombianos y colombianas, pero también muchas de las propuestas que tenemos y muchos de los derechos frente a la educación que hemos logrado conquistar como país también se deben a la movilización, al compromiso, al liderazgo que FECODE y sectores, digamos, organizativos en general de este país han dado, y las luchas sobre las que se han mantenido. Yo personalmente, por ejemplo, inicié mi vida política y decidí quedarme en este país, entre otras cosas, por lo que encontré en el movimiento estudiantil en un momento de lucha frente a la reforma de la educación superior pública, y creo que gracias a la movilización que generó el movimiento estudiantil sostenida, con propuestas, firme, no se logró implementar plenamente la Ley 30 de Educación Superior, que era tan nociva para las universidades públicas. Entonces lo que veo es que la movilización tiene sus razones profundas y también sus voces muy poderosas, y yo lo digo es también porque creo que el Congreso ha ido escuchando estas voces. Yo lo decía ahora en la anterior sección, y es que, por ejemplo, cuando uno revisa las proposiciones que se pasaron en el Congreso, digamos la que pasó el senador Benavides, que hoy es ponente de lo que viene en la siguiente etapa, pues son proposiciones absolutamente coincidentes con las propuestas que hace FECODE. Entonces lo que digo es, aquí todavía falta un trecho en el Congreso. Y lo último que quiero decir es, en este país la legítima protesta y propuesta también es un derecho pleno. FECODE saldrá a movilizarse por unas razones profundas, que yo creo que también algunas de ellas pueden tener salida no tan difícil en el Congreso. Por ejemplo, el tema de la educación terciaria es una modalidad de la educación, no tiene por qué estar en la ley, digamos, en la ley de derecho fundamental, se puede reglamentar en una ley ordinaria, ¿cierto? El tema de financiación, yo sí creo que sin duda debe ser en la ley de derecho fundamental, pues debe ser la financiación hacia lo público, y la discusión frente a la evaluación debe darse de una manera distinta y sí tener en cuenta la voz y la experiencia de FECODE, pues que es una autoridad en este sentido. Entonces yo creo que esto todavía tiene un trecho, pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo para que el país tenga una ley fundamental y que la voz y las propuestas de FECODE sean incorporadas en la discusión y en la versión final de esta ley. Creo que es el reto que tenemos en este momento. ¿No le parece un chantaje de alguna manera llevar a un cese de actividades a los niños más pobres del país para que incorporen algo que quiere FECODE y que debería discutirlo en el escenario natural que es el Congreso de la República, con la ministra de Educación, y llegar a acuerdos incluso con la bancada del Pacto Histórico? Yo creo que FECODE está haciendo todas las discusiones. Esta semana es una semana de intensos espacios de trabajo y de diálogo con FECODE, con el ministerio, con las distintas fuerzas políticas del Congreso, y esto, vuelvo y digo, tendrá que surtir unos resultados. Hoy ha sido un día muy intenso de reuniones de FECODE con distintas bancadas y distintas expresiones, pero también yo creo que la movilización, insisto, y el paro es un legítimo derecho en este país, que si no fuera por ese, pues muchos de los derechos que hoy tenemos no serían derechos, ¿no? Y no serían oportunidades para la mayoría de colombianos y colombianas. Entonces yo, en ese sentido, pues sí, siempre estaré de acuerdo con la movilización cuando está además soportada en propuestas fundamentadas, no en caprichos, ni en mucho menos, no, para nada lo calificaría como un chantaje, sino, insisto, es un legítimo derecho de un gremio que además está absolutamente seguro de lo que está diciendo y está comprobado y tiene todo el peso de la historia para poder hablar de lo que está hablando. Entonces no diría que es un chantaje, creo que es un derecho. Doctor Pombo, ¿qué piensa de esta parálisis que afecta a 5.100.000 niños? No, pues siempre es grave. Y como decía el maestro Ginás, sobre eso no hay cuestión. Entre estudiar y parar, siempre y 1000 veces estudiar. Pero voy más allá. Lo primero, ya que estamos en un programa político, déjeme politizar un poco la discusión. Yo parto del supuesto de que FECODE ciertamente no es un baluarte democrático, sino ha sido la causa eficiente del retroceso educativo de la educación colombiana y sobre todo de la educación pública y por lo tanto de la gente menos favorecida por la sociedad. Partiendo de ese supuesto, me parece que no tiene ninguna autoridad moral y por lo tanto política y con pretensión jurídica en ley estatutaria de que el profesor tiene como misión principal evaluar, pero no admite ser evaluado. Esa
relación no tiene ninguna lógica admisible, por lo menos desde el punto de vista hermenéutico. No tiene ninguna lógica en donde yo exijo evaluar a mi estudiante y no dejo que me evalúen mi gestión. Pero de fondo, a mí me parece que FECODE sí tiene en este caso, y solo en este caso, razón en una cosa: le metieron un conejo grandísimo. Y le metieron un conejo grandísimo a pesar de que, según dicen las cuentas, participó con más de 500 millones de pesos en participación económica a la campaña. Se la jugó abiertamente por la campaña del doctor Petro, públicamente y con unos, discursos bastante incendiarios y muy poco educativos. La concentración ideológica de FECODE sobre el discurso de la educación es que esta debe ser pública, universal y gratuita. Y lo que en buena hora contiene este proyecto, aun cuando a mí no me gusta, es que se permite definitivamente la coexistencia de los sistemas, sistema público y sistema privado, gracias a Dios. Me parece que el enfoque de FECODE de que esto se trata en últimas de una privatización camuflada es un enfoque absolutamente equivocado que llama a error y confunde a todo el mundo, pero sobre todo a los destinatarios del mensaje. Y por último, yo creo que definitivamente hay que quitarse el mote cultural ancestral de que todo lo que implique utilidad es sinónimo de corrupción. Todo lo contrario, la utilidad, que es el motor del sistema capitalista, que hasta donde tenemos entendido todavía sigue aplicando, no sabemos hasta cuándo, pero todavía sigue aplicando en Colombia. Ese sistema capitalista en el mundo educativo ha dado enormes resultados. La buena educación en Colombia, salvo contadas excepciones, proviene fundamentalmente de los colegios privados y de la universidad privada. Y entonces yo salgo lanza en ristre en defensa de la competencia, de la libertad y sobre todo de la posibilidad de que en este, como en cualquier otro segmento de la economía, se piense con ánimo de lucro, con el código del ánimo de lucro, que lejos de ser una forma de pensar corrupta, es lo que ha motivado para que nuestra educación no llegue a niveles aún más bajos de los registrados internacionalmente. Doctor José Daniel López, ¿cuál es su lectura frente a esta protesta, a esta nueva protesta? Pues Alejandro, a FECODE le pasa con frecuencia que la ciudadanía no entiende las decisiones que toma. Y acá en particular yo veo dos preguntas que son de muy difícil respuesta por parte de FECODE. La primera, ¿cómo es que convocan a un paro nacional por el contenido consensuado con las fuerzas políticas y teniendo ellos voces de congresistas también ahí? Y convocan un paro nacional por eso, pero no lo convocan semanas antes, cuando el sistema de salud para los maestros entra en un absoluto colapso. Entonces, eso yo creo que todos los ciudadanos que más o menos entienden este tema se lo están preguntando, y es ¿por qué son tan duros con las decisiones la políticas? Cabeza del presidente de la fiduciaria, el doctor Marini, se fue. Sí, de acuerdo, pero ¿dónde estuvo el paro, dónde estuvo el paro nacional? no ¿O dónde están las decisiones de ¿Y dónde está la mejora del sistema? O sea, ¿qué se ganó con sacar al presidente de la fiduciaria? Sobre un modelo que colapsó? Nombrarán a otra persona, pero claramente no resolvieron el tema. Pero ahora, frente a un proyecto de ley, sí responden con un carácter confrontacional mucho mayor. Y lo segundo, lo mencionaba Rodrigo, pues digamos, yo creo que es un hecho notorio que FECODE, legítimamente, porque los sindicatos pueden seguir ese camino, es un aliado político del presidente. Y quien sea aliado político del presidente, lo primero que debería desearle al presidente con el que hace equipo es que sus propuestas puedan avanzar, pueda crecer, pueda llegar a acuerdos con otros. Es lo que más falta le ha hecho este gobierno. Pero lo que uno acá encuentra es que cuando la ministra se la juega por acuerdos para viabilizar las reformas sociales, son esas propias bases del presidente de la República y esos aliados los que le elevan el costo político por el hecho de llegar a los acuerdos que tanto necesita el gobierno. Entonces, cuando usted es aliado de alguien, pues usted desea es que le vaya bien y que logre sus cometidos, no atravesársele cuando sigue por el buen camino. ¿Qué piensa de esto, doctor Granada, de esta nueva protesta de los educadores? Yo lo que creo, primero que todo, es que la causa raíz, lo que va a permitir la movilización real
de muchos de los docentes de FECODE es precisamente el sistema de salud. Es la pésima reforma al sistema de salud que le impuso el gobierno a los maestros y sus familias. Y ese es un gran motivo de descontento real. La excusa de usar el proyecto de ley estatutaria como caballo de batalla principal para explicar el paro es una forma precisamente de tener consideración con el aliado a quien financiaron para llegar a la presidencia. Entonces, pues obviamente ahí hay un tema de fondo que es donde está, y para retomar lo que decía el doctor Pombo, el conejo no está en el consenso de la ley estatutaria, el conejo está en la reforma a la salud de los docentes, que ahí sí quedaron mucho peor que antes. Y yo creo que la pregunta que deberían hacerse los miembros de FECODE es precisamente, con todo y que no es exactamente lo que ellos quieren, con esta ley estatutaria, ¿la educación avanza en Colombia o retrocede? Pero Camilo, sí, permítame una notica. Dele, por favor. Porque es que fíjese, aún peor la contradicción que está diciendo José Daniel. ¿Cómo así que no me gusta la reforma a la salud que me impusieron por decreto y por derechas, y entonces le tumbo la reforma de educación? No tiene sentido. Es decir, si ese es el diagnóstico, la respuesta es aún más perversa, más maquiavélica, porque no guarda ningún tipo de relación. Si usted estaba, señor FECODE, en desacuerdo con la salud, pues opónganse en su momento, no solo tumbando al presidente de la fiduprevisora, sino al sistema mismo, y arregle o trate de arreglar verdaderamente el problema de salud. Pero no puede ser, como no me gustó el sistema de salud que me impusieron, le tumbo la reforma a la educación. No sé, ahí no me cuadra un poco eso. Lo que pasa es que ¿quería agregar algo? Sí, yo quisiera terminar, adelante, si me permiten, perdón. No, es que lo que pasa es que precisamente porque la ventaja de pelear por la ley estatutaria es que el adversario es el mismo de siempre. Es la clase política tradicional, el Congreso, el Cambio Radical, el senador David Luna, etcétera, etcétera. El haber traicionado o haberle cedido al establecimiento el proyecto de ley que se había negociado con FECODE. Pero la otra cosa, y quiero hacer dos comentarios muy rápidos sobre el fondo de la reforma. O sea, yo no puedo creer honestamente que hoy en día todavía alguien pretenda decir que es que toda la educación debe ser pública y gratuita en un país como Colombia. Si ustedes borran de un plumazo todos los colegios públicos, los establecimientos técnicos, las universidades, en cualquier nivel educativo, los jardines escolares, etcétera, etcétera, privados, ¿dónde va a quedar la mitad de los estudiantes de Colombia? ¿Cómo parte? Y además es un modelo que no existe en ninguna parte. En ninguna parte del mundo hoy en día existe un modelo único público totalmente estatizado. En todas partes hay educación privada. Ni siquiera en China hay monopolio exclusivo de la educación. Entonces, pues realmente lo que están proponiendo es una cosa, digamos, que no es del siglo XIX, es que nunca ha existido, ¿no? Entonces es un proyecto que no es viable en Colombia, que no es viable en ninguna parte. Primer punto. Segundo punto, y ya para terminar, sobre el tema de la evaluación. Dios, es que la evaluación ya existe. Lo que pasa es que es tan mala la evaluación que no tiene ninguna consecuencia. Los profesores se rajan una y otra vez sistemáticamente en sus evaluaciones y no pasa nada. Entonces, pues, lo que busca este proyecto de ley es un poquitico más de responsabilidad frente a los resultados de sus propias evaluaciones. No es ni siquiera que se nieguen a ser evaluados, es que se niegan a que la evaluación tenga consecuencias, que es realmente más absurdo todavía. Eso no es verdad. Yo sí, solo quisiera, perdóname, Juan, pero una cosa 30 importante. segundos de sí, verdad. 30 segundos. Adelante. FECODE no ha dicho que está en contra de la evaluación, lo que ha dicho es que está en contra de un método, un tipo de evaluación.
Toda evaluación siempre tiene consecuencias, si no, no tiene gracia. Pero no es un problema de no evaluación. Pero no es cierto. No, pero no sí es verdad, cierto. porque revisa las propuestas de FECODE. No ha dicho que está en contra de evaluación, sino del tipo de método de evaluación que se impone en la ley, que además no debería ir en la ley. Eso se debe reglamentar en una ley ordinaria luego. Lo que debe decir es que hay un tipo de evaluación, pero no que se diga cuál específicamente en la ley. Y lo segundo tiene que ver con la correlación de lo público y lo privado. Aquí nadie ha dicho que se acabe la educación privada. Lo que se ha hecho es que se fortalezca la educación pública, porque en Colombia el 80% de la educación de los colegios es pública. Sin la educación pública, muchos lugares del país no tendrían acceso, muchos niños y niñas y jóvenes no tendrían acceso a ningún tipo de educación. Lo que se dice es que se fortalezca, que tenga los recursos necesarios, que no esté mendigando recursos y que esa sea la responsabilidad del Estado. Nadie ha dicho que se acabe la privada. Lo que se ha dicho es no puede ser Que todos los objeto, recursos no puede públicos ser van a objeto la de los educación pública. Claro, no Aquí no hay necesariamente, subsidio no al señor. sector privado Aquí de la claro que educación. sí, que es jóvenes a la U, Sí. que es las propuestas de bonos. No, aquí nos están intentando meter que la plata pública vaya hacia los privados y que los públicos miren a ver, pero aquí es irresponsable decirlo, porque si no, el 80% del país no tendría acceso a la educación. Por cada docente hay 25 estudiantes en lo público y apenas 15 en lo privado. Entonces yo sí creo que Bueno, es es que- importante situar la discusión donde está. Discúlpame solo esta aclaración. Bueno, yo los invito Gracias. a continuar el debate otro día porque se nos acabó el tiempo. Gracias, don Catanazova, Rodrigo Pombo, José Daniel López, Camilo Granada, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.